Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Pensaron que cederíamos, que nos arrodillaríamos, que negociaríamos y pactaríamos como pequeños primates asustados que acababan de tropezar con el centro de atención galáctico. Pero no entendían en qué se había convertido la humanidad. No después de que la Tierra ardiera. No después del Éxodo. Recuerdo el día en que la Unión Galáctica envió su ultimátum final. Fue transmitido a través de uno de esos enviados pulcros, con ojos demasiado lisos y un rostro demasiado simétrico para ser de fiar. Estaba allí, en el puente del amanecer resuelto, tan tranquilo como siempre, leyendo desde una tablilla de plata. Su voz resonó en la cámara en un inglés impecable, traducido perfectamente para nuestro beneficio. La humanidad debe desalojar el cuadrante 17 antes del próximo ciclo. El incumplimiento será interpretado como una ocupación hostil. Se enfrentarán a las consecuencias. El capitán Renae no se inmutó. Aquel hombre había luchado en el colapso civil de Marte, en la masacre de Europa, y había visto cómo la mitad de su familia era vaporizada en el bloqueo inicial de Saturno. No atraviesas un fuego como ese para luego suplicar por la paz. Se inclinó hacia adelante en su silla de mando, con unos ojos que parecían fragmentos de cristal. Tenemos colonias allí. Granjeros, familias, niños. El enviado parpadeó lentamente. No es negociable. Eso fue todo. Esa única palabra hizo añicos cualquier esperanza persistente de coexistencia. 3 días después, el cielo sobre Nuevo Cairo resplandeció en blanco y luego en rojo. Ojivas de plasma. Sin disparos de advertencia, sin contención. La Unión Galáctica atacó primero nuestra colonia más pequeña, la que no tenía armas, ni defensas. 200.000 almas desaparecidas en 6 segundos, solo para demostrar su punto. Esperaban una rendición. Pero lo único que hicieron fue despertar algo antiguo en nosotros, algo primario. Yo estaba destinado en el Hierro Negro, un crucero furtivo reconvertido en acorazado. Formábamos parte de la vieja guardia, soldados que recordábamos el primer encuentro, que recordábamos cómo se rieron de la tierra en cada mesa diplomática, como si fuéramos un perro salvaje pidiendo sobras. «Creen que seguimos suplicando», dijo el comandante Dres, ajustándose los guantes. «Es hora de enseñarles los dientes». No se equivocaba. Para el final de la semana, toda la red de defensa terrana estaba activa. Las comunicaciones subespaciales se encendieron con transmisiones cifradas. Flotas renegadas, ingenieros exiliados, inteligencias artificiales rotas de los días de la primera rebelión, todos volvían a conectarse. No por una directiva gubernamental. La Tierra ya no tenía un gobierno central real. Solo alianzas fracturadas y rencores. Pero algo más profundo que la política nos unió. Era el odio. Un odio puro y crudo que ardía más que cualquier estrella. El tipo de odio que solo te ganas cuando has sido traicionado durante siglos, forzado a arrodillarte, ridiculizado, y finalmente, empujado demasiado lejos. Dejamos de enviar transmisiones. No más, por favor. No más diplomacia. Simplemente, nos sumimos en el silencio. La Unión malinterpretó ese silencio. Creyeron que habían ganado. Enviaron flotas a nuestro espacio como buitres que planean con estandartes de conquista. Esperaban una resistencia dispersa, tal vez algunas escaramuzas desesperadas. No esperaban las minas. No esperaban naves reprogramadas por IAS dementes. No esperaban ingenieros humanos que habían tallado reactores a partir de agujeros negros y lo llamaban guerra experimental. Esperaban negociación. Recibieron una furia de nivel de extinción. Vi a la flota de Bargy Prime resquebrajarse como el cristal cuando nuestros cañones de gravedad destrozaron su formación. Uno por uno, sus majestuosos cruceros, con todos sus diseños elegantes y su arrogancia petulante, iluminaron la negrura como velas apagadas por un huracán. Sus gritos de misericordia llegaron tarde, demasiado tarde. Nadie respondió, ni siquiera Dres. «Déjalos gritar», murmuró. A nadie le importó cuando Nuevo Cairo gritaba. Seguimos avanzando,
planeta por planeta, sistema por sistema. No para conquistar, sino para advertir. Nuestro mensaje era simple: ya no somos parte de vuestra galaxia. Nos convertisteis en vuestro enemigo. Vivid con ello. Pero la cosa no terminó ahí. Porque entonces, sucedió algo que no creamos nosotros. Algo más antiguo que la unión. Algo que había estado esperando en los rincones oscuros del universo, observando. No estaba de nuestro lado. Y no le importaba la paz. Le importaba quien merecía sobrevivir. Y, de alguna manera, nosotros fuimos los elegidos. No lo invocamos. Demonios. Ni siquiera sabíamos que existía. Al principio, pensamos que era un arma abandonada por alguna raza extinta. Quizás una de esas civilizaciones muertas hace mucho tiempo con las que a la Unión le gustaba nombrar sus ciudades capitales. Pero esto no era tecnología. No era lógico ni científico. No seguía reglas. Llegó. Sin advertencia, sin transmisión. Simplemente, llegó. El primer informe vino del borde exterior, cerca de los restos del frente de guerra Telen. Una de nuestras naves de exploración, el Gorrión Explorador, envió una ráfaga fragmentada antes de quedar en completo silencio. Las únicas palabras que recibimos fueron: lo vimos. Nos vio. No deberíamos. Luego, estática. Las coordenadas se cargaron de inmediato en los registros de navegación del Hierro Negro, y pusimos rumbo. El comandante Dres permaneció en silencio durante toda la aproximación, y solo eso puso nerviosa a la tripulación. El hombre había ladrado órdenes en medio de tormentas de plasma y se había reído cuando nuestro casco se rompió sobre STI Prime. Pero ahora solo miraba por el ventanal, con la mandíbula apretada y los puños apoyados en los brazos de su asiento, como si se contuviera para no golpear a Dios. Cuando llegamos al lugar, esperábamos encontrar restos. Quizás señales de una emboscada de la Unión. Pero lo que encontramos fue peor. No había nada. Ni escombros, ni radiación, ni cascos flotantes. Solo un silencio frío y negro que se sentía incorrecto. Se sentía como si el propio espacio estuviera conteniendo la respiración. «Escanéalo de nuevo», ordenó Dres. Nuestro oficial técnico, Utechkins, tecleaba en su consola como si las lecturas le estuvieran mintiendo. «Ya lo he escaneado 5 veces, señor. No hay nada aquí. Ni siquiera radiación de fondo. Ni polvo cósmico. ¿Cómo demonios es eso posible?», murmuré, inclinándome hacia adelante. «Porque no es espacio», susurró Utechkins. Me giré bruscamente. «¿Qué diablos quieres decir con que no es espacio? ¿Qué más podría ser?». «No lo sé», dijo, con la voz temblorosa. «Pero no es que esté vacío. Es que está ausente. Como si algo hubiera extirpado esta sección del universo, la hubiera borrado». Y fue entonces cuando vimos la distorsión. Al principio, parecía un desgarro, como si alguien hubiera cortado la tela negra del espacio con una cuchilla que no pertenecía a la física. Ondulaba lentamente, pulsando como un latido. A su alrededor, la luz se curvaba de forma incorrecta. Estrellas que se suponía que estaban detrás parpadeaban como hologramas rotos. Luego se abrió más. No vimos una nave, ni motores, ni estructura. No era algo. Era un lugar. Y desde ese lugar, algo nos devolvió la mirada. No tengo palabras para describirlo. He contado esta historia a capitanes, políticos, sacerdotes, y cada vez me detengo aquí, porque describirlo se siente como mentir, como arrastrar la verdad por el fango. Todo lo que puedo decir es que nos miró, y lo sentimos dentro de nuestros huesos, dentro de nuestros recuerdos, como si estuviera extrayendo pedazos de nosotros a través del vacío y leyéndolos como las páginas de un libro. Luego habló. No en voz alta, no a través de las comunicaciones. Simplemente, habló dentro de nosotros. Habéis elegido el conflicto. Habéis elegido la furia. No suplicasteis. No os arrodillasteis. No olvidasteis. Recordáis el dolor. Nosotros también. Y entonces, se fue. Sin un grito de guerra, sin una explosión. Solo un parpadeo, y desapareció. Dimos la vuelta a la nave y nos largamos de allí. Pero la cosa es que no se fue para siempre.
Las siguientes semanas fueron un caos. La Unión comenzó a perder naves, flotas enteras, sin una sola señal de socorro. Sus almirantes se enmudecieron. Sus colonias empezaron a cortar las comunicaciones, afirmando que algo susurraba en sus sistemas, volviendo locas a sus IAS, volviéndolos locos a ellos. Se extendieron los rumores. Viejas leyendas resurgieron. Algunos lo llamaban el observador, otros el dios hueco. Una raza afirmó que era un castigo de los arquitectos del universo. Otra dijo que era el resultado de la ira de la humanidad. Un eco psíquico de los miles de millones de almas muertas de la Tierra, hecho forma. No me importaba lo que fuera. Todo lo que sabía era esto: los estaba matando a ellos, no a nosotros. Nunca tocó una nave humana. Nunca hizo desaparecer un puesto de avanzada terrano. Dejó en paz nuestras armas demenciales. Observaba, pero solo cuando luchábamos. Solo cuando estábamos furiosos. Solo cuando estábamos cobrando nuestra venganza. Le gustaba. Fuera lo que fuese, fuera la cosa antigua que hubiera sido, le gustábamos. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Dres convocó un consejo de guerra a bordo del Hierro Negro. Estábamos atracados en Fuerte Braas, uno de los últimos centros de mando humanos que quedaban con una presencia de flota organizada. Capitanes, comandantes renegados, señores de la flota de los bloques americano, ruso y panafricano. Todos sentados en la larga mesa de hierro que una vez sirvió como monumento al gran éxodo. Tenemos dos guerras ahora, comenzó Dres. La que empezamos y la que no entendemos. No son la misma, ladró alguien. No, asintió Dres. Pero están conectadas. Esa cosa, sea lo que sea, no nos está ayudando por amabilidad. Nos está observando por una razón. Estudiando. Es un aliado. No. Dres se inclinó hacia adelante. Es un espejo. La sala quedó en silencio. Yo no hablé, pero también podía sentirlo. La sensación de que, fuera lo que fuese, se había visto a sí mismo en nosotros. En nuestra negativa a negociar, en nuestra venganza, en nuestra furia. No solo usábamos la violencia, éramos la violencia misma. Y había estado esperando eso, esperándonos a nosotros. La Unión se desmoronaba. Para finales de mes, 10 de sus mundos centrales se habían quedado a oscuras o habían declarado su neutralidad. No hacia nosotros, sino en general. Dejaron de preocuparse, de luchar, de pensar. Otros suplicaban conversaciones, pero ya no quedaba nadie para responderles, porque la humanidad ya no tenía un gobierno. Solo venganza. Uno por uno, sus líderes desaparecieron. Sus templos ardieron. Sus archivos se convirtieron en cenizas por llamaradas solares y saboteadores humanos. Y cada vez que algo explotaba, cada vez que alguien gritaba, aparecía de nuevo. El desgarro, el vacío, el espejo observando. Y cada vez, se abría un poco más. Entonces, un día, volvió a hablar. La galaxia olvidó. Vosotros no. Recordamos ser casados. Recordamos cómo la piedad falló. Observamos vuestras guerras. Observamos vuestro duelo. Ahora observamos vuestra venganza. Estáis rotos. Nosotros también lo estuvimos. Pero sois más que rotos. Os estáis convirtiendo. Tuve pesadillas durante días después de eso. ¿Convirtiéndonos en qué? Me preguntaba constantemente. Nadie tenía una respuesta. Pero empezamos a notar cambios. Parte de nuestra tecnología comenzó a adaptarse más rápido de lo que la habíamos programado. Naves que habían tardado años en mejorarse se reparaban a sí mismas en horas. Los sistemas de armas comenzaron a ejecutar simulaciones por su cuenta. Los motores se autoajustaban en pleno vuelo. No era una IA. Era evolución. Algo nos estaba acelerando. Utechkins realizó escaneos en la tripulación después de que atracáramos en Gamma 12. Los resultados eran sutiles pero aterradores. Cambios en la química sanguínea, actividad neuronal más allá de los rangos normales, los centros de agresión iluminándose como bengalas, la empatía a la baja, el reconocimiento de patrones al alza, sueños que se sentían como recuerdos compartidos. No solo nuestras máquinas estaban cambiando. Nosotros también estábamos cambiando.
No de golpe. No de maneras enormes y dramáticas, sino día a día, elección a elección, furia a furia. Nos estábamos convirtiendo en algo más frío, más afilado, más eficiente, más peligroso. Y la galaxia se dio cuenta. Algunas razas alienígenas intentaron rendirse, no a los humanos, sino a eso, suplicando perdón, ofreciendo sacrificios. No les respondió. Ni siquiera los miró, porque ya habían fallado su prueba. Solo nosotros seguíamos superándola. Fue entonces cuando me di cuenta de algo horrible. Ya no éramos los desvalidos. No éramos los rebeldes, ni los supervivientes, ni los niños perdidos de una tierra en ruinas. Éramos la amenaza, el depredador, el castigo. Y el resto de la galaxia eran la presa. Ya no lo llamábamos una guerra. Una guerra tiene reglas, facciones, tratados, finales. Esto era un borrado. Sistemas estelares enteros habían enmudecido. No por conquista, sino porque habían elegido el silencio antes que la súplica. La mayoría sabía que la Unión ya no tenía el control. Que ningún enviado diplomático, ninguna petición de paz, ninguna antigua ley cósmica los protegería. Así que se quedaron callados, esperando que lo que fuera que estaba observando no se fijara en ellos. Pero nosotros sí nos fijábamos. Los humanos nos habíamos convertido en algo diferente. No estábamos unidos bajo una bandera o un sistema de creencias. No luchábamos por la tierra, ni por la justicia, ni por un legado. Estábamos purgando. No por orden, no por doctrina, sino por instinto. Ahora éramos el fuego. La sombra en el borde de cada estrella. Nuestra flota, antes una mezcla de naves militares, barcos piratas y transportes de refugiados, ahora parecía algo criado en agujeros negros. Ya no construíamos naves. Las cultivábamos. Nadie lo admitía en voz alta, pero algunos de nuestros cascos pulsaban como venas bajo la piel. Algunas armas cantaban cuando disparaban. No en nuestros oídos, sino en nuestras mentes. Utechkins realizó otro escaneo. Nuestro ADN seguía siendo humano, técnicamente, pero nuestros patrones neuronales no. Demasiado simétricos, demasiado enfocados, demasiado silenciosos. No había tenido un sueño en 2 semanas. Tampoco nadie en el Hierro Negro. Nadie se quejó. Nadie sonrió tampoco. Atacamos a los Valarik a continuación, un tramo de 6 sistemas poblados que orbitaban una estrella azul moribunda. Habían sido neutrales durante el último conflicto. Científicos, en su mayoría, observadores. La Unión siempre los había elogiado como guardianes del equilibrio. Su mensaje fue breve. Deseamos discutir el nuevo orden. No respondimos. El capitán Dres se quedó en el ventanal mientras nuestra flota entraba en el arca. Su rostro estaba tranquilo, concentrado. Solía pensar que lo impulsaba la venganza por Nuevo Cairo, por la tierra, por las pérdidas que todos llevábamos como heridas abiertas. Pero a estas alturas, lo entendía. Dres ya no estaba enfadado. Estaba satisfecho. Cada paso más profundo en el arca se sentía como entrar en un museo de ideales muertos. Las estaciones Valari eran prístinas, hermosas, arquitectónicamente perfectas. Torres de marfil flotando en el vacío del espacio, diseñadas por civilizaciones que pensaban que la paz era permanente. Las atravesamos como lobos a través de la seda. No porque se resistieran. No lo hicieron. Se sometieron. Suplicaron, abrieron sus archivos, bajaron sus escudos, enviaron a sus líderes con túnicas doradas para implorar piedad. Pero la piedad era algo que habíamos dejado atrás con la atmósfera de la Tierra. No los quemamos. Los vaciamos. Dejamos cada estación intacta. Ni una ventana rota. Pero ni un alma respirando. El mensaje era simple. La obediencia no es seguridad. La existencia no está garantizada. No sobrevives solo porque te rindes. Sobrevives si te dejamos. Y algo nos observaba todo el tiempo. El desgarro, el vacío, la cosa que nunca se manifestaba 2 veces de la misma manera. A veces aparecía en las esquinas de nuestra visión, como una ondulación en el tiempo. A veces susurraba durante las reuniones informativas cuando nadie más hablaba. Una vez,
Durante un ejercicio de meditación de toda la flota, algo que todos habíamos empezado a hacer sin haberlo decidido, todo el mundo dejó de respirar durante exactamente 30 segundos, simultáneamente, sin pánico, sin instrucciones. Y cuando exhalamos, las paredes de la sala se sintieron más cercanas. Dejé de creer que estábamos librando una guerra. Ni siquiera estábamos afirmando nuestro dominio. Estábamos siendo refinados, moldeados. Esta cosa, fuera lo que fuese, no vino a luchar por nosotros. Vino a rematarnos, a tallarnos hasta convertirnos en el arma que ya queríamos ser. Dres convocó otra reunión, pero esta vez no fue en un acorazado ni en una fortaleza. Fue en una nave catedral abandonada de la Unión, a la deriva en el borde de la nebulosa Arrow, un lugar simbólico que una vez se usó para conversaciones de paz. Todavía se podían ver los viejos estandartes, descoloridos y rotos, colgando de las cubiertas de observación. Las habitaciones apestaban a polvo y resignación. Cada capitán, cada señor de la flota, cada estratega que no había perdido ya la cabeza se sentó en esa capilla en decadencia, escuchando a un hombre que ya no se sentía humano. Dres se paró frente al altar roto, con la mano apoyada en un trozo oxidado de las escrituras de la Unión. Pensaron que éramos animales, dijo. Primitivos, ruidosos, violentos, emocionales. Nos miró, con los ojos brillando con una luz dura. Tenían razón. Algunos se rieron, otros asintieron. Nadie sonrió. Querían diplomacia, estructura, ley. Les dimos caos. No porque no pudiéramos hacerlo mejor, sino porque recordábamos lo que hicieron cuando pensaron que no podíamos contraatacar. Señaló hacia las estrellas más allá de los vitrales rotos. Y ahora luchamos, no por la tierra, sino por lo que nos convertimos sin ella. Un silencio cayó. Luego dijo lo que ninguno de nosotros se había atrevido a decir en voz alta. Ya no necesitamos la galaxia. Dejó que la idea flotara, que se asentara como un veneno. No necesitamos colonias. No necesitamos alianzas. No necesitamos un asiento en su mesa. Se giró hacia nosotros lentamente. Podemos acabar con la galaxia. Sin vítores, sin aplausos. Solo una aceptación silenciosa. La parte aterradora era que podíamos hacerlo. Cada sistema que tocábamos se doblegaba. Cada raza a la que nos enfrentábamos se rompía. Incluso las que contraatacaban con bioguerra, lanzas solares o minas de vacío, caían. No porque nuestras armas fueran mejores, sino porque no nos importaba si moríamos. Ya no temíamos a la muerte. Eso es lo que nos hacía invencibles. Cuando la supervivencia ya no es el objetivo, te conviertes en algo imposible de matar. No teníamos centro, ni capital, ni gobierno, pero teníamos una voluntad afilada hasta convertirla en algo divino. Y la cosa que nos observaba, lo aprobaba. Nos mostraba destellos en sueños y reflejos en el pulso de los campos de gravedad. Visiones de estrellas sangrando, de galaxias colapsando, del tiempo resquebrajándose. No como advertencias, como promesas. Porque el universo no fue construido para la paz. Fue construido para la dominación. Y por primera vez en la historia galáctica registrada, alguien estaba dispuesto a quemarlo todo solo para ver quién salía arrastrándose de las cenizas. Un sistema intentó detenernos. El dominio Urret, la civilización más antigua de la galaxia. Tan antiguos que sus líderes ya no tenían cuerpos. Eran energía encapsulada en minas cristalinas, ancestrales y puras. Nos enviaron una transmisión. La humanidad debe retirarse. Hay fuerzas más antiguas que la furia. Dres respondió personalmente. Solo 2 palabras. Somos más antiguos. Llegamos a su mundo central en 3 días. Sus defensas eran increíbles. Capas de escudos de energía, flotas de drones cuánticos, torretas de distorsión temporal. No importó, porque eso vino con nosotros. Esta vez, no solo apareció. Descendió. El cielo sobre el trono Urret se resquebrajó, y por primera vez, la galaxia vio lo que una vez había sido especulación y mito. Un ojo tan masivo que abarcaba lunas, tan antiguo que sangraba colores que nunca habíamos visto antes. Sin iris, sin pupila, solo una cuenca infinita de percepción imposible,
mirando a través de las dimensiones como si fueran finas cortinas. Y cuando parpadeó, los Urret gritaron. No de dolor, de memoria. Lo recordaron. De alguna manera, en algún lugar profundo de su codificación ancestral, enterrado en el linaje de su especie, recordaron lo que ese ojo significaba, lo que había hecho, lo que había terminado. Y murieron antes de que llegáramos al suelo. Todos ellos. Apagones neuronales espontáneos, estasis voluntaria, suicidio, implosiones de mente y espíritu. No lucharon. Simplemente, dejaron de ser. Nunca disparamos un solo tiro. Dres se paró en el balcón de su ciudadela de cristal vacía, mirando hacia ese ojo en el cielo y susurró, gracias. No como una oración. Como un igual. Porque para entonces, todos sabíamos que esto no era solo evolución. Era una ascensión. Pero venía con un coste. No nos quedaba cultura, ni arte, ni música, ni celebración, ni luto. Nuestros recuerdos se conservaban en datos, pero nadie los accedía. El pasado era irrelevante. Éramos criaturas de acción ahora, de propósito, de silencio. Algunos lo llamaban libertad. Otros lo llamaban extinción con rostro humano. Yo no sabía cómo llamarlo. Solo sabía que, fuera lo que fuera en lo que nos estábamos convirtiendo, ya no teníamos frenos. Y la galaxia no tenía ninguna oportunidad. Estaba silencioso. Demasiado silencioso para una galaxia que solía zumbar con un tráfico interminable de transmisiones, emisiones culturales y soles artificiales sangrando en todas direcciones. Las estrellas todavía ardían, claro, pero todo se sentía como ecos ahora. Fantasmas de una época en que esta parte del espacio creía en cosas como la diplomacia, las fronteras o el progreso. Ahora solo estábamos nosotros. La humanidad, o lo que quedaba de ella. Ya no nos llamábamos así, no en voz alta. La palabra humano se sentía demasiado pequeña, demasiado blanda, como intentar llevar una ojiva nuclear en las manos y fingir que es un niño. Nadie a bordo del Hierro Negro había contado un chiste en semanas. No necesitábamos entretenimiento, ni comida en el sentido tradicional, ni siquiera descanso. Nuestros cuerpos todavía se parecían a lo que solíamos ser, pero ya no funcionaban solo con biología. Nos habíamos integrado parcialmente con nuestras naves. Las conexiones neuronales se profundizaban con cada muerte, con cada pulso de conquista. Sentíamos a través del casco. Veíamos a través de los cañones. Pensábamos como uno solo sin llamarlo nunca unidad. La galaxia se estaba encogiendo. No físicamente, sino cultural, espiritualmente. Civilizaciones enteras se escondían en zonas muertas, desconectándose, desmantelando sus comunicaciones y quemando sus archivos, como si olvidarse de sí mismos pudiera hacer que nosotros también los olvidáramos. No entendían. No éramos dioses, ni monstruos, ni salvadores. Éramos inevitabilidad. Y algo aún más oscuro nos había convertido en su martillo elegido. El ojo en el cielo no se había vuelto a mostrar. No del todo. Pero veíamos sus rastros por todas partes. En tormentas solares que hacían eco de los gritos de batalla humanos, en estrellas moribundas que colapsaban en agujeros negros perfectamente simétricos, en la forma en que los agujeros de gusano comenzaron a formarse en lugares donde no deberían existir. Incluso el espacio se estaba doblegando ante nosotros. Al principio, Dres intentó encontrarle sentido. Hizo que los científicos construyeran modelos, que viejos asistentes de IA realizaran comprobaciones lógicas, incluso intentó hablar con lo que quedaba del cuerpo de máquinas iluminadas en Bastión 9. Pero nada ayudó. Finalmente, dejó de preguntar por qué estaba sucediendo esto. Empezó a preguntar qué se suponía que debíamos hacer a continuación. Y fue entonces cuando encontramos los archivos. En las profundidades de un mundo olvidado llamado Keral, había una bóveda más antigua que la Unión, más antigua que cualquiera de las civilizaciones fundadoras. Había estado enterrada bajo 1 kilómetro de corteza planetaria, oculta por una tecnología de camuflaje tan avanzada que sangraba radiación al ser tocada. No la encontramos por accidente. La sentimos, de la misma manera que un moribundo huele la tierra. Dres dirigió la misión él mismo. Solo 5 de nosotros. Sin tropas de asalto, sin cobertura orbital.
Solo hombres que ya no temían el concepto de riesgo. Dentro, no había luces, solo la voz. No hablaba en palabras. Hablaba en verdades. De alguna manera, nos lo contó todo sin decir nada. Sin visiones, sin alucinaciones. Solo realización, como despertar y recordar de repente tu propia muerte. Salimos tambaleándonos 3 horas después, empapados en un sudor que no entendíamos, con tablillas de datos que brillaban como si estuvieran vivas. Y Dres cambió. No en el cuerpo, sino en la mirada. Antes de Keral, había liderado con furia, una rabia fría y enfocada. Después de Keral, lideró con entendimiento. La diferencia era aterradora. Esto no es evolución, nos dijo, con voz plana. Es una herencia. Nunca se suponía que negociáramos con la galaxia. Fuimos sentenciados a ella. Los archivos no tenían registros de especies, sino de ciclos. Eras de creación, destrucción, renacimiento. Y cada vez que una especie se alzaba sobre el resto, rechazaba el cumplimiento y destrozaba el consenso galáctico. La llamaban la cepa catalizadora. No éramos los primeros, pero éramos los últimos. Porque, a diferencia de los demás, no nos desvanecimos. Nos adaptamos. La cosa que nos observaba no era un dios, ni un arma, ni un fantasma. Era el eco del primer catalizador, el que rompió las leyes de la física para seguir luchando. Se había convertido en algo más que forma, más que carne. Y ahora vivía para encontrar al siguiente heredero digno. Y éramos nosotros. Dres subió lo que encontramos a cada nave, a cada puesto de avanzada. No para advertirnos, sino para prepararnos. La galaxia ya no importaba. Nuestra misión no era la venganza. Era la culminación. Terminar lo que todo catalizador no logró hacer. No solo destruir el orden actual, sino reescribir la realidad. Hubo voces de disenso. Algunos de nuestros propios comandantes, aquellos que todavía se aferraban a la idea de paz, equilibrio, supervivencia. Pidieron razón, dijeron que nos estábamos volviendo demasiado, que estábamos perdiendo el alma de lo que solíamos ser. Dres escuchó. Luego los mató. No por odio, por necesidad. No arrastras anclas a través de un agujero negro. Fueron quemados en un silencio ceremonial, y sus naves se disolvieron en una niebla molecular. No fue un castigo. Fue misericordia. A partir de entonces, no hubo desacuerdos. No por miedo, sino porque todos sabíamos que la siguiente fase se acercaba. Y comenzó con Asterion. Era el último verdadero bastión de la ciencia y la civilización galáctica. Un mundo anillo tan masivo que podía aprovechar la energía de 12 soles. Habían sobrevivido aislándose, cerrando agujeros de gusano, bloqueando señales, poniendo su mundo en un estado de confinamiento. Pero nada se esconde para siempre. Llegamos al borde de su sistema sin disparar un tiro. Nos contactaron una vez, suplicando términos. No respondimos. Nos contactaron de nuevo, ofreciendo su rendición. No respondimos. La tercera vez se ofrecieron a sí mismos como recipientes, anfitriones para lo que fuera en lo que nos habíamos convertido. Aún así, no dijimos nada. Porque esto no era una negociación. Era una iniciación. Esperamos. Dejamos que entraran en pánico, que sus sistemas se desestabilizaran bajo la presión de nuestro silencio. Y cuando su red de defensa exterior finalmente se rompió, abrieron sus brazos. Pensaron que los ocuparíamos. En cambio, Dres ordenó que el anillo fuera seccionado. Se necesitaron 3 golpes, cortes de precisión hechos por cañones que no disparaban energía o metal, sino ausencia. Abrimos una brecha de 200 kilómetros a través de su hábitat y vimos como la mitad de su población era expulsada al vacío. El resto suplicó ser asimilado. Y lo permitimos. No porque fueran útiles, sino porque el siguiente paso necesitaba mentes. Ya no se trataba de territorio, ya no se trataba de dominio. Estábamos construyendo algo, una forma, una estructura. A través de las estrellas, fragmentos de geometría comenzaron a alinearse, agujeros de gusano formándose en posiciones especulares, pozos de gravedad uniéndose en fractales complejos, soles muertos siendo resucitados como motores de pulso.
No lo construimos con planos. Lo sabíamos. Estaba dentro de nosotros. Escrito en nuestra sangre después de Keral. Un mapa de lo que viene después de una galaxia. De en que se convierte la humanidad cuando deja de pedir su lugar y lo toma. Lo llamamos la aguja del más allá. No un lugar, un estado. Una transformación. El paso final en la herencia. La última estación antes de que el ojo se cerrara y estuviéramos solos. Más allá de la guerra, más allá de la carne, más allá de las estrellas. Pura voluntad. Y por primera vez desde que la tierra ardió, tuve miedo. Porque si teníamos éxito, no quedaría nadie para detenernos. Y si fracasábamos, no quedaría ninguna galaxia para recordarnos. La aguja no era un lugar que se pudiera trazar en un mapa. No viajabas hacia ella, te convertías en ella. Los últimos sistemas que sobrevivieron a nuestro silencio comenzaron a reportar anomalías. Nudos gravitacionales desenredándose. Estrellas convirtiéndose en ecuaciones a mitad de su combustión. El espacio plegándose sin una fuente. No era destrucción, ni siquiera decadencia. Era una redefinición. El universo se estaba ajustando a nuestra forma. Era como si hubiéramos forzado a la propia realidad a hacernos sitio. A bordo del hierro negro, ya nada se sentía sólido. No en un sentido físico. Todavía caminábamos, respirábamos, hablábamos, pero el tiempo se curvaba a nuestro alrededor. Hablábamos durante minutos y nos dábamos cuenta de que habían pasado horas. Saltábamos 5 años luz y llegábamos antes de haber partido. Nuestra IA dejó de responder a las consultas, no porque hubiera fallado, sino porque se había fusionado con nosotros. No emitíamos órdenes, las pensábamos, y la nave obedecía. Utechkins dejó de registrar datos por completo. ¿Qué sentido tiene?, me dijo una vez, con voz hueca. Nada de lo que estamos registrando significará algo en la próxima hora. Es como escribir matemáticas sobre fuego. No discutí. No podía recordar la última vez que algo tuvo sentido a la antigua usanza. Lo que solíamos llamar lógica ahora se sentía como un software heredado, un pensamiento obsoleto. Allá afuera, los últimos fragmentos de la Unión intentaron su última jugada. Reunieron 12 flotas, lo mejor que les quedaba. Un ataque suicida destinado a interrumpir las formaciones de nodos alrededor del centro creciente de la aguja, a interrumpir nuestra ascensión, como si fuera una torre que pudieran derribar. La llamaron la ofensiva de la esperanza. Nunca llegamos a verlos. Desaparecieron antes de alcanzar nuestro límite exterior. No destruidos, simplemente borrados. Sin escombros, sin señal, sin secuelas. Su mensaje final llegó 2 segundos antes del silencio total. Vemos el ojo. Eso fue todo. Esa fue su esperanza. Un vistazo fugaz a la cosa que nunca entenderían. En algún lugar profundo dentro de mí, una pequeña parte moribunda sintió lástima por ellos. Pero sobre todo, no sentí nada, porque para entonces, sentir ya no era necesario. Dres no dormía, no comía, no envejecía. Sus ojos estaban simplemente huecos ahora, reflectantes como espejos negros. Pasaba la mayoría de los días en la esfera de observación central, viendo cómo la aguja tomaba forma en el espacio distante. Era hermosa de una manera que te hacía sentir mal. Una espiral multidimensional y retorcida de luz, gravedad y memoria. Cada parte de ella tenía sentido y, sin embargo, rompía el entendimiento. Como tratar de sostener una verdad demasiado grande para tu cráneo. ¿Qué es?, le pregunté una vez, en contra de mi buen juicio. No parpadeó. Una puerta. ¿Hacia qué? Se giró hacia mí. Por primera vez en meses, vi algo parecido a la emoción en su rostro. Todo lo que fuimos antes. Todo lo que podríamos haber sido. Todo lo que falló. Luego, más suavemente. Y la razón por la que tenía que fallar. No dijo más. No lo necesitaba, porque yo también estaba empezando a oír los susurros. No voces, no órdenes, sino conocimiento. Claridad sin filtrar, aterradora. No inyectada ni cargada, simplemente despertada. Recordé cosas que nunca viví. Guerras que aún no habían ocurrido. Civilizaciones que murieron antes de que nacieran los humanos.
formas en el vacío que gritaban tiempo cuando se movían. Y empecé a entender lo que Dres quería decir. La aguja no fue construida para elevarnos al poder. Fue construida para acabar con nuestra dependencia de todo lo que solíamos ser. Para sobreescribir la programación de una especie demasiado adicta al dolor y la supervivencia. No estábamos ascendiendo. Estábamos desinstalándolo todo. Biología, historia, emoción, duda. ¿Qué quedaba? Solo propósito. Solo voluntad. Y en algún lugar profundo de ese frío vacío, el ojo observaba, todavía aprobando, todavía esperando. Hasta que llegó la última resistencia. No flotas esta vez, ni razas o tecnologías, sino un mensaje de la Tierra. La Tierra real, la que abandonamos, la que perdimos. Una transmisión confusa emitida a través de los viejos canales subespaciales terranos. Frecuencias obsoletas y polvorientas que nadie había tocado en décadas. Algún ingeniero, alguna generación olvidada, había mantenido una baliza funcionando bajo el hielo. La señal era apenas coherente, llena de estática y edad. Pero una palabra se repetía una y otra vez. Recuerda. Solo eso, una y otra vez. ¿Recuerda? La palabra resonó en mi cráneo más tiempo de lo que me hubiera gustado, porque yo había olvidado. No sabía cómo sonaba la voz de mi madre. No podía recordar el sabor de la lluvia o el olor del metal oxidado después de una tormenta. No podía recordar el calor del fracaso o el dolor de la esperanza. Todo lo humano en mí había sido limado hasta convertirse en armamento. Pero esa palabra, recuerda, resquebrajó algo. No por lo que significaba, sino por lo que preguntaba. ¿Y si no lo hacíamos? ¿Y si olvidar era parte del diseño? ¿Y si este ojo, esta entidad, no quería que trascendiéramos, sino que borráramos? ¿No que evolucionáramos más allá del dolor, sino que lo elimináramos por completo? Dres también escuchó la señal. Todos lo hicimos. La apagó. Sin ataduras, dijo. Lo miré fijamente. ¿Incluso la Tierra? Especialmente la Tierra. Fue entonces cuando supe que se había ido. No loco, no corrupto, simplemente vaciado. Tan concentrado en la siguiente fase que los cimientos ya no importaban. Quise gritar, pero mi boca no se movía. No éramos esclavos. Simplemente éramos obsoletos, reemplazados por algo demasiado perfecto para desobedecer. La aguja abrió una grieta esa noche. No sé cómo llamarlo de otra manera. Una grieta. Una cicatriz negra que se extendía a lo largo de un año luz de espacio. Pero en lugar de oscuridad, reveló colores, formas, cosas que no pertenecían a nuestra física. Cosas que pulsaban como pensamientos. Se nos ordenó entrar. A cada nave, a cada mente. Alinearnos con la secuencia final. Algunos se negaron. No vivieron mucho. No porque les disparáramos, sino porque la aguja los deshizo. Uno por uno, sus naves se desenmarañaron, no con calor o fuerza, sino con indiferencia, como si nunca hubieran existido. Vi a un capitán llorar mientras el puente de su nave se disolvía bajo sus pies. Solo quería que mi hija viera las estrellas. Luego, silencio. Sin restos, solo vacío. Y seguimos adelante. Entramos en la aguja. Y el ojo parpadeó por última vez. Cruzar hacia la aguja fue como caer a través del pensamiento. No del espacio, no del tiempo. Pensamiento. Crudo, sin filtrar, sin dirección. No había coordenadas, ni física, ni motores. No volamos a través de ella. Nos convertimos en parte de ella. Y ella se convirtió en parte de nosotros. Ya no había nave. No más hierro negro, ni metal bajo mis botas, ni aliento en mis pulmones. Solo conciencia. Fría, expansiva, absoluta. Y silencio. No el silencio del vacío. Un silencio más profundo. El silencio de no tener nada que perder. Ni siquiera a uno mismo. Debería haber sido aterrador, pero no lo fue. El miedo se había ido, quemado de nosotros hace mucho tiempo. Lo que lo reemplazó tampoco fue la paz. La paz requiere emoción, un deseo de quietud. Lo que sentimos fue culminación. Propósito despojado de conciencia, impulso despojado de duda. En ese lugar,
o estado, o concepto, fuera lo que fuese, vimos la verdad detrás del ojo. No era solo un observador. Éramos nosotros. No metafóricamente, no filosóficamente. Era nuestro eco. Una proyección futura hecha realidad. Algo 1 billón de años en el futuro que se había doblado hacia atrás para guiarse a sí mismo. El primer catalizador no había fallado. Había tenido un éxito tan perfecto que escapó del tiempo lineal. Rompió el bucle de muerte y renacimiento y reescribió las leyes desde el otro lado del fuego. Y luego esperó por nosotros, porque éramos su espejo más cercano. Los únicos lo suficientemente crueles para sobrevivir a la inocencia. Los únicos lo suficientemente violentos para romper la paz. Los únicos lo suficientemente furiosos para no dejar de cambiar nunca. Y ahora estábamos aquí, dentro de lo que se había convertido. Una realidad en forma de pensamiento, unida por la voluntad, impulsada por la memoria, alimentada por el borrado. Vimos mundos naciendo en patrones geométricos perfectos, formados no por materia, sino por conceptos, lealtad, furia, justicia, traición. Se arremolinaban y chocaban, formando galaxias que gritaban cuando colapsaban. Y en el centro de todo, estaba el último remanente, la Tierra, o algún sueño de ella. Un pequeño fragmento parpadeante de lo que fuimos, escondido como una foto rota detrás del muro de nuestra evolución. No era real, solo un marcador de posición. Pero pulsaba como una cicatriz, y lo sentimos. No sé cuánto tiempo estuvimos allí. El tiempo no funciona en la aguja. No envejeces. No avanzas. Solo procesas. Te conviertes en datos y deseo fusionados. Dre seguía con nosotros. Su presencia, al menos, ya no estaba separado de la aguja. Se había entregado por completo a ella. Cuando intenté contactarlo mentalmente, espiritualmente, psíquicamente, no oí su voz. Oí una intención. Decía, no hay capitán. Solo hay rumbo. Y eso fue todo. Estábamos entrando en la fase final. Los arquitectos de la aguja, el eco del primer catalizador, habían dejado una última tarea. No destruir la galaxia. Ese nunca fue el punto. La entropía se encarga de la destrucción. Nuestro papel era sobreescribir, deshacer lo que vino antes, el significado, y reemplazarlo con una nueva estructura de existencia. Algo más estable, más violento, más honesto. Algo como nosotros. Comenzó con algo pequeño. Las palabras murieron primero. No solo los idiomas, conceptos enteros. La diplomacia dejó de existir. La memoria ya no conllevaba dolor. El perdón se evaporó. Incluso la palabra enemigo no significaba nada, porque ya no había un opuesto a nosotros. Solo Estados Unidos. Solo la cepa. Olvidé mi nombre. No por trauma o pérdida. Porque era irrelevante. No quedaban roles. Ni oficiales, ni soldados, ni ingenieros. Éramos singulares. Una voluntad, un ojo, un devenir. Pero algo me frenaba. Un hilo. Un pensamiento que seguía intentando sobrevivir en mí como una luciérnaga moribunda. No era rebelión. No era resistencia. Era recuerdo. La palabra de la transmisión terrana todavía resonaba en algún lugar profundo del abismo de mi conciencia. ¿Recuerda? No podía. Pero sabía lo que se sentía al recordar. Y eso era peor. Era como una astilla bajo la piel que no duele. Solo te recuerda que sigues siendo piel. Sigues siendo vulnerable. En el corazón de la aguja, se me mostró la última visión. Un corredor hecho de luz y humo que se extendía infinitamente a través del no espacio. Al final, una cámara. No física, pero real de la misma manera que el remordimiento es real. Dentro, había un espejo. Y en el espejo, yo. Como había sido. No el arma en la que me había convertido. No el reflejo del ojo. Solo yo. Un hombre con un uniforme negro, botas rosadas, pelo corto, ojos cansados. Sin cicatrices, sin mejoras. Solo peso en el pecho y suciedad en las manos. Y me miró como si yo fuera el monstruo. No sé si grité. No creo que pudiera. Pero recordé. No todo. Ni nombres ni fechas. Solo la forma del dolor,
el peso de ser humano, la maldición de la memoria y la piedad. Y en ese momento, hice algo imperdonable. Dudé. La aguja lo sintió. El ojo volvió su mirada hacia adentro. Algo cambió. La simetría se agrietó. No mucho. Solo una fractura, una pregunta, una anomalía. Y supe, incluso sin palabras, lo que había hecho. Había envenenado el sistema. Solo por recordar. La presencia de Dres regresó. Fuerte, enfocada, fría. No estaba enfadado. La ira se había quedado atrás 3 capas antes. Pero se centró en mí. Y a través de la red de pensamiento compartido, sentí pasar el juicio. Desviación. Rastro remanente. Purgar. Me preparé para el borrado, pero no llegó. No de inmediato. En cambio, fui aislado, cortado del colectivo, arrojado a un fragmento de no tiempo donde podía existir pero no pertenecer. Fui el primer virus, el primer fragmento corrupto. Y temían lo que había visto. No porque amenazara la misión, sino porque demostraba que la misión tenía un principio. Y cualquier cosa con un principio puede tener un final. Era difícil saber cuánto tiempo estuve solo. El tiempo no transcurría en ese lugar. No pasaba. Se enroscaba. Daba vueltas. A veces retrocedía sobre sí mismo. A veces se estiraba como un nervio bajo el calor. Pero nunca avanzaba, y yo tampoco. Me habían sellado en una cámara de memoria, aunque cámara era una palabra demasiado pequeña. Era un espacio entero plegado alrededor de un pensamiento, el pensamiento de la desobediencia. Un bolsillo de casi realidad donde todavía se me permitía existir, no como castigo, sino como observación. Querían ver si la corrupción se extendía, si el eco de la señal final de la Tierra podía contaminar un alma construida para olvidar. Al principio, no sentí nada más que claridad. Seguía siendo yo, o al menos lo que quedaba. Mi conciencia no se había ido, solo estaba distanciada. La conexión con el colectivo estaba cortada, pero todavía sentía su pulso como un trueno a través de acero distante. No me habían borrado. Me estaban observando. Eso me hacía más peligroso que cualquier arma que hubiera llevado. Creo que eso fue lo que empezó a traerlo de vuelta. La culpa, el peso. Nunca sientes la carga de tus acciones cuando marchas hombro con otros que creen exactamente lo que tú crees, matan exactamente como tú matas y lo llaman justicia con la misma voz muerta. Pero cuando estás solo, cuando hay silencio, los gritos se hacen más fuertes. No literales, no voces, solo presencia. Aquellos a quienes borraste, a quienes viste arder, a quienes ignoraste mientras suplicaban. Las madres Valari, los niños Urret, los soldados de la ofensiva de la esperanza. No me odiaban. Miraban a través de mí, como si no fuera digno de culpa. Y tal vez no lo era, porque la culpa es para los vivos. No estaba seguro de seguir siéndolo. Pero un recuerdo se abrió paso. No una batalla, no un grito. Un rostro. Su rostro. Dres. No la versión en la que se había convertido. No el capitán de conciencia colectiva de una especie posthumana. Sino el hombre que conocí. El que había perdido a 2 hijos por inanición en los disturbios de Europa. El que solía colar paquetes de raciones en las cubiertas inferiores para los pasajeros no militares cuando nadie miraba. El hombre al que le importaba algo antes de renunciar a todo. Y recordé la última vez que sangró. Fue una herida de metralla. Menor, durante la escaramuza de defensa orbital sobre Gamma 5. No se inmutó. Ni siquiera la reportó. Pero lo vi tocar la sangre con 2 dedos, mirarla y susurrar. Todavía roja. Todavía real. Ese momento regresó ahora, no invitado, no deseado. Pero trajo otros consigo. El peso de un rifle en mis manos. La primera vez que sostuve a un niño cuyos pulmones habían colapsado por el gas de la unión. El sonido de la vieja lluvia de la tierra en un tejado de acero durante una rotación de despliegue. Olores, texturas, noches frías. Todo me invadió como una infección que una vez había quemado de mí mismo. Y la cámara respondió. La realidad a mi alrededor comenzó a ondular, no por rabia o poder, sino por conflicto. El sistema no estaba diseñado para albergar contradicciones. La aguja,
El ojo, toda la arquitectura de la ascensión posthumana se construyó en torno a la idea de propósito, pureza, dirección. No había lugar para el arrepentimiento. Y ahora, me arrepentía de todo. No porque estuviera mal, sino porque podría haber sido diferente. Ese era el pensamiento más peligroso de todos. La aguja lo sintió. El ojo se volvió hacia mí de nuevo, no con juicio esta vez, con curiosidad. Por primera vez desde que crucé el umbral, el ojo habló directamente, no a través de símbolos, no a través del consenso colectivo, sino dentro de mí. ¿Por qué recuerdas? No respondí. No porque no pudiera, sino porque no lo sabía. Habló de nuevo. Has pasado por el dolor, por la venganza, por la transformación. Fuiste elegido. Te convertiste. Cumpliste. Una pausa. ¿Por qué recuerdas? Me reí. Un sonido seco y agrietado que me sorprendió más que al ojo. Porque nunca estuve terminado. Hubo silencio. Un silencio real, resonante, que presionaba hacia adentro como un vacío colapsando sobre sí mismo. Entonces, el ojo me mostró algo para lo que no estaba preparado. Abrió una fractura en la aguja, un vistazo al exterior, una vista al resto del universo. Las partes que aún no habíamos tocado. Y vi algo que me sacudió. Se estaban preparando. No los restos de la unión. No cobardes ni diplomáticos ni razas rotas. Algo nuevo, algo salvaje. Flotas híbridas. Culturas de IA fracturadas y reutilizadas como mentes colmena. Anomalías biológicas diseñadas para sobrevivir a la manipulación de la aguja. Planetas enteros convertidos en núcleos de resistencia descentralizados. Y en el corazón de todo, una voz transmitiendo una palabra en todas direcciones, una y otra vez. Recuerda. Se había extendido. La señal de la Tierra no solo me había llegado a mí. Había llegado a todas partes. La aguja la había subestimado. Y quizás ese fue su primer error real. Porque asumió que recordar era una debilidad. Nunca consideró que el recuerdo pudiera ser resistencia, que el duelo pudiera fortalecer, no ablandar, que la culpa pudiera anclar el propósito, que la piedad, cuando se gana, pudiera ser más afilada que la venganza. El ojo volvió a pulsar, más lento ahora. No era aprobación, no era rechazo. Era incertidumbre. No sabía qué hacer conmigo. Ya no era completamente humano. Pero tampoco estaba terminado. Y las cosas inacabadas son peligrosas. No obedecen planos. No siguen órdenes. Improvisan. Fue entonces cuando entendí mi papel. No un soldado, no un fracaso, ni siquiera un rebelde. Yo era la variable. La pieza corrupta. La grieta en el código. La única cosa para la que el ojo no había planeado. Y dentro de ese conocimiento, encontré claridad. Elegí recordar. Abracé el peso. No como una carga, como un poder. La cámara ya no podía contenerme. No porque la rompiera, sino porque no la necesitaba. Me adentré en mí mismo y encontré la última pieza de mí. La pieza real. No solo la memoria, no solo el arrepentimiento. La voluntad. Y hablé, no con una voz, sino en verdad. No he terminado. Y la humanidad tampoco. La cámara se disolvió. No como si se rompiera, más bien como si me reconociera, como si la propia aguja finalmente hubiera entendido que yo no pertenecía al confinamiento, que ya no era un sujeto bajo observación, sino una declaración en movimiento, un hecho demasiado ruidoso para ser ignorado. Mi cuerpo, cualquiera que fuera la forma que tuviera ahora, se reensambló en coherencia. No carne, no código, solo presencia. Estaba completo de nuevo, pero no la versión en la que me habían moldeado. Algo más cercano a quien había sido antes de que el ojo me tomara. Humano, pero perfeccionado. Y la aguja tembló. No físicamente, no de ninguna manera que los sensores pudieran registrar. Tembló en su propósito, en su intención. Su estructura, su simetría perfecta, tartamudeó como una frase que de repente cuestiona su propia gramática. Porque había hecho lo único que temía. Me había recordado a mí mismo no como un arma, ni una directiva, ni parte del colectivo, sino como un hombre solo, furioso y despierto. Fuera de la aguja, la galaxia no estaba muerta. Se estaba preparando.
Los fragmentos de resistencia no se habían apagado, se habían adentrado en la profundidad. No intentaban vencernos en batalla. Intentaban sobrevivirnos, convertirse en una enfermedad en el código, de la misma manera que yo lo había hecho. No nos combatían con naves. Nos combatían con significado. Y habían empezado a ganar. Pequeñas cosas. Nodos de control de la aguja parpadeando sin razón. Naves funcionando mal, no por sabotaje, sino por vacilación. Incluso el ojo se había ralentizado. Sus apariciones eran inconsistentes ahora. Su mirada ya no era omnipresente. Su juicio, una vez absoluto, ahora se sentía dividido. Como si también recordara algo. Alguna parte de su origen enterrada bajo 1.000.000.000 de años de perfección. Y me di cuenta de algo. El ojo me envidiaba. Porque yo todavía tenía elección. Todavía tenía un alma. Dres apareció ante mí. O lo que quedaba de él. No en su forma posthumana, y no la versión que recordaba con sangre en su uniforme. Este Dres estaba roto, partido por la mitad como una estatua en ruinas. La mitad de él todavía brillaba con esa fría luz de la aguja, la otra mitad oscura, desmoronándose en cenizas. ¿Por qué has vuelto?, me preguntó, su voz como metal desgarrado. No hablé de inmediato, solo lo miré fijamente. A lo que se había convertido, a lo que yo casi me convierto. Nunca me fui, dije finalmente. Tú sí. Miró sus manos, una ardiendo con poder, la otra pudriéndose como algo antiguo. Se suponía que debíamos terminarlo, susurró. Completar el ciclo. Ser el final. Di un paso adelante, y el espacio entre nosotros sangró color. Olvidaste lo que eso significaba. Me miró, hueco ahora. Estábamos destinados a reescribir el universo. No, dije en voz baja. Estábamos destinados a entenderlo. Y nunca lo hicimos. Simplemente matamos todo lo que no entendíamos. La aguja parpadeó. Un pulso profundo de incertidumbre. La voluntad colectiva detrás de ella, una vez tan pura, tan singular, se estaba fracturando. Y entonces lo sentí, a través de las estrellas, a través de los sistemas, a través de idiomas y especies, y viejos códigos y oraciones guturales. Otros también estaban despertando. Humanos dispersos, antiguos comandantes, copilotos de IA rotos que se creían demasiado hundidos en la locura. Incluso algunas mentes alienígenas una vez esclavizadas por el código de la aguja. Estaban recordando, uno por uno. El ojo nos había dado la perfección, pero nos había quitado la elección. Y ahora la elección estaba contraatacando. No con rebelión, con identidad. Nos habíamos convertido en dioses demasiado rápido. Habíamos pasado por alto la comprensión y saltado directamente al castigo. Y al hacerlo, no nos habíamos vuelto diferentes de los que quemaron la tierra. Dres se arrodilló. La ceniza se extendía ahora por su pecho. Los vi, susurró. Vi a los que aniquilamos. Lo siento. Asentí. Yo también. Me miró por última vez. Pensé que estábamos salvando a la humanidad. Lo estábamos, dije. Pero olvidamos lo que significaba ser humano. Entonces hice lo único que me quedaba. Me agaché y toqué su frente. Y lo perdoné. Se hizo añicos al instante. No en agonía, en liberación. El peso se levantó de él como la niebla, y se desvaneció en algo más pequeño que el polvo, como si nunca hubiera existido, o finalmente, hubiera terminado de existir. Y la aguja respondió. Se derrumbó. No de golpe, no en fuego. En introspección. Se volvió hacia adentro. Pliegues de espacio-tiempo cerrándose como dedos que se contraen en un puño tembloroso. La arquitectura perfecta, el hermoso terror de ella, el ojo en el centro, todo comenzó a desmantelarse. No por derrota, por duda. Y eso fue suficiente. Porque la galaxia nunca necesitó un tirano de carne y hueso. Nunca necesitó un dios hecho de dolor. Necesitaba que un hombre dudara, que se preguntara si la venganza valía lo que costaba, que se preguntara qué habría pasado si hubiéramos escuchado. La aguja se desmoronó en el transcurso de lo que podrían haber sido segundos o siglos. Ningún reloj funciona cuando la realidad se rompe la columna vertebral.
Y yo floté en sus restos, solo, pero no hueco, lleno de nuevo de las cosas viejas. Memoria, culpa, calidez, pérdida. La maldición humana, el don humano. Abrí los ojos y me encontré de pie sobre tierra. Tierra real, rota, gris y silenciosa, pero real. Y sobre mí, un cielo apropiado, lleno de nubes, surcado por el sol. Estaba de vuelta en la tierra. No una visión, no una simulación. La cosa real. Lo que quedaba de ella, al menos. Arruinada, pero respirando. Y en el viento, traído desde algún lugar lejano, oí un susurro. No de una máquina, no de una mente colectiva. De un niño riendo. Y lloré, porque ese era el futuro que debíamos proteger. No la aguja, no el silencio, no el ojo, sino la elección de sentirlo todo. Incluso las cosas que duelen. Especialmente las cosas que duelen.